este día, bendito sea su nombre, a lo mejor con problemas, con lucha. Hay uno que no se duerme. No debemos, dice la Biblia, ignorar las maquinaciones del enemigo. Es una lucha constante que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Quiere debilitar nuestra fe, quiere debilitar nuestro gozo, quiere debilitar nuestra oración, quiere debilitar nuestra santidad, de no buscar más de Dios. Él quiere opacar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero poderoso es Dios, mis hermanos. Poderoso es el Señor que está con nosotros. En su iglesia dio autoridad, bendito sea su nombre, para deshacer toda obra del maligno en el nombre de Jesús. Quiero hacer un paréntesis, hermano. Esté clamando por nuestro pastor José Pereira. Está haciendo un trámite bien importante, bendito sea su nombre. Y la iglesia tiene que estar clamando. Clamando a la presencia de Dios, mis hermanos. Está linda la adoración al Señor. Entendimos que todo es importante. Todo. Dentro de un culto en la cual nos reunimos para adorar a Dios, todo es importante. La alabanza es para Dios. Pero ahora está la palabra del Señor. Esta palabra que nos hace bien, hermano. Que nos quiere corregir, enderezar, alinear. Porque esto no es como yo pienso. Esto es como lo dice la Biblia. Escrito está. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga. Es importante la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que Dios bendiga a aquellas familias que a lo mejor vienen por primera, segunda vez, llevan ya un tiempito con nosotros. Que Dios pueda fortalecer sus vidas a través de esta palabra. Le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Esdras. En el libro de Esdras. Está después de Crónicas. Antes de Job. Por ahí está Esdras, para que lo pueda encontrar. Esdras capítulo 7. Del versículo 6 en adelante. Así como usted lo va encontrando, se va colocando en pie, en reverencia a Dios, mi hermano. Las conversaciones cesan, bendito sea su nombre. Tenemos que aprender a respetar cuando está la palabra del Señor, mis hermanos. A mí me ha tocado estar en misas católicas por temas laborales y también porque tristemente ha fallecido personas donde son católicos y me ha tocado asistir. Y usted cuando entra a una iglesia católica, con suerte, tiene que como ir de puntita caminando hacia la silla o hacia la banca. Pero nosotros que conocemos al verdadero Dios que cambia las vidas, que transforma nuestros corazones, muchas veces no hay temor en la casa del Señor. Así que los papitos sujeten a sus hijos. Bendito sea su nombre, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo, mi hermano. Cuando el Benja era chiquitito, la Dayana corrían, un hermano un día me llamó la atención. Y no me lo dijo en el espíritu, me lo dijo en la carne y me dolió. Pero también entendí, mi hermano, que ellos tienen que entender que esto es casa de Dios. Desde pequeñito tenemos que inculcarle a nuestros hijos, aquí venimos a la iglesia. Aquí venimos a adorar a Dios, a escuchar palabra. Y si Dios quiere respondernos a través de la palabra, gloria a Dios. Si Dios quiere sanar nuestras vidas a través de la palabra, que la gloria sea para Dios. Pero si Dios quiere usar un vaso, su vida, un instrumento espiritual, démosle gloria a Dios también por eso, mi hermano. Ya, veo que todos están, ¿no es cierto?, atentos. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Y lo voy a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 6, versículo 6, perdón. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey de todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén.
estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón. Lo voy a volver a leer. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, aprender, conocer, escudriñar, profundizar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Ahí está la palabra de Dios, mi hermano. Démosle glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento porque ya mi hermana Yana había orado y uno también respeta la oración de mi hermana en la cual oró por mi vida. Bendito sea su nombre. Estando en mi casa, hermano, yo le compartía esta palabra a mi esposa y podía meditar a lo mejor de repente en la casa con los niños más chicos. Cuesta escudriñar la palabra de Dios. Y de repente uno tiene toda la disposición en el trabajo y lo llaman y que anda para aquí, que anda para allá. Pero de una u otra manera tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que adquirir el conocimiento de la Escritura. Y si alguno no la entiende, pídale a Dios que le haga entender. Para que así esta revelación inspirada por su Espíritu Santo pueda descender a nuestras vidas. Porque Satanás conoce la palabra, pero él no la practica. Él la conoce. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Y tenemos que aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Sabe que yo meditaba cuando predicaba a mi hermano Isaías Gálvez? Meditaba cuando fuimos a donde nuestro pastor Danilo predicaba, nuestro pastor José Pereira. Donde nuestro pastor Carlito predicaba a mi hermano Jonathan. Uno medita en cada consejo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. El tema es que muchas veces queremos acatar la palabra, nos entusiasma, nos da vigor, nos da fuerza. Pero muchas veces no la almacenamos en nuestro corazón. Y cuando viene el día malo, no hay cómo defendernos. Cuando viene el día de la prueba de parte de Dios, el proceso, el desierto, muchas veces ahí no hay palabras para poder doblar nuestra rodilla, porque al saber que esta lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Yo creo que usted sabe este texto bíblico. Esta lucha es espiritual. Y hay uno que no se duerme, de una u otra manera quiere arrebatar nuestra bendición. Yo al meditar en el libro de Esdras me di cuenta, hermano, que el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, como usted lo quiera entender, pasó cuando estaba en las manos de David, con Jehová eran poderosos en guerra. No había ninguna nación en donde ellos los derrotasen con Jehová. Pero querían levantar un altar, un lugar, un templo para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero había mucha sangre en las manos de David. Y por ende su hijo Salomón edificó un templo para Jehová. Y si usted lee la Escritura, hermano, este no era cualquier templo. De lo mejor de la tierra se empezó a construir conforme a las medidas que dice la Biblia. Salomón dedicó tanto tiempo para la edificación de este templo y a Jehová le agradó. Una de las cosas que Salomón se preocupó es de que el altar estuviera bien hecho. Cada pieza del altar estuviera en su lugar. Porque en ese lugar, bendito sea su nombre, iban a presentar sacrificio a Jehová. Algo tan importante para nuestras vidas, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el altar era algo bien fundamental para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Porque una vez al año presentaban sacrificio y no cualquiera podía entrar. Pero al pasar los años, tristemente, hermano, y como siempre le pasó al pueblo de Israel, se olvidó de su ley.
se olvidó, como muchas veces también nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se olvidó, hubo una profecía en donde iban tristemente a caer cautivo el pueblo de Israel por 70 años. Estoy haciendo una pequeña introducción, mi hermano, para poder conocer de este personaje bíblico llamado Esdras. Al caer en la mano del rey Nabucodonosor, hermano, todos conocemos esa historia que Nabucodonosor destruyó el templo hecho por Salomón. Quedó en ruinas. Tomaron todos los utensilios de oro para con ellos, los de plata. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo, otra vez pasó a cautiverio. Y al pasar en cautiverio, como siempre nosotros los cristianos cuando estamos en el proceso nos acordamos de Dios. Cuando estamos en la dificultad nos acordamos de Dios. Y hago un entre paréntesis lo que aconteció en Brasil hace unas pocas semanas. Idolatrando a Baal. Mujeres semidesnudas, bendito sea su nombre, en el carnaval. Se burlaban de Jesús. Hasta que la mano de Dios tuvo que caer tristemente en aquella nación. Si usted se pone a meditar muchas veces nosotros, Dios tiene tanta misericordia con nosotros, hermano. Siendo infiel, Él permanece fiel. Algunos somos como aquel apellido Gatica, predica pero no practica. No se sienta ofendido por ese apellido. Mi papá tiene ese apellido. Mi papá. Bendito, yo no lo tengo así. Y lo importante de esto, hermano, es de que la nación, el pueblo de Israel, en medio de esa agonía, de ese cautiverio, hermano, empezó a afligirse, los ancianos lloraban, se lamentaban. Pero en estos tiempos, muchas veces eso no acontece en el pueblo de Dios. Porque estando en el proceso, muchas veces el corazón está duro. Muchas veces estando en la dificultad, no queremos renunciar al pecado. Muchas veces estando ahí ensuciándonos con el mundo, queremos y anhelamos o pensaremos que Dios lo podemos hacer. Porque de una llave, hermano, no pueden salir dos fuentes de agua. Muchas veces queremos tener dos fuentes de agua de una llave y no puede ser así. Porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. Y yo le pedí a Dios por esta palabra en mi corazón estando en mi trabajo. Porque muchas veces el pueblo de Israel nos da una clara enseñanza a nosotros. A no ser como el pueblo de Israel. Porque este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. Y la iglesia está imitando lo de Israel. Está imitando lo del pueblo hebreo, judío. En estos tiempos. Porque vivimos del recuerdo de lo que hacíamos antes, de lo que vivíamos antes. Y el poder de Dios no ha cambiado. El poder de ayer es el mismo de hoy y va a ser por los siglos de los siglos, yo lo creo. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue levantando. ¿Quién ha menguado? Nosotros. ¿Quién ha estado durmiendo? Nosotros. Como aquellas 10 vírgenes. No sé en cuál usted y yo me identifico. Porque todas cabezonearon, todas se durmieron. Pero ¿cuántos guardaron aceite fresco? Esa es la pregunta. Y por eso está esta palabra, hermano. Y después, mi hermano, al verse en cautiverio, Dios siempre habla antes de tiempo, en el tiempo y después del tiempo. Había una profecía de parte de Jehová, mis hermanos, para el pueblo de Israel. Bendito sea su nombre. El pueblo pasará 70 años en Babilonia, luego Dios los llevaría del regreso a su tierra natal. Esto está en Jeremías 29:10. Era una de las profecías, iba a estar en cautiverio.
La iglesia, nosotros muchas veces, de parte de Dios, por nuestra desobediencia, también caímos en cautiverio. También espiritualmente estamos presos. También espiritualmente, hermanos, sentimos el peso en nuestras manos y no podemos levantarlas para Dios. Sentimos las cadenas en los pies y nos cuesta avanzar y vemos como nuestro hermano trabaja, avanza, lucha, se esfuerza. Y nosotros pensamos, ¿qué pasa con mi vida? Que me cuesta poder llevar el ritmo de mi hermano o llevar el ritmo de nuestro pastor. Es porque estamos presos. Es porque hay espíritu inmundo en nuestras vidas, hermano, que no deja que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Eso es impedimento para que Dios pueda obrar a favor de nuestras vidas. Y pensamos, porque me sé textos bíblicos, mentalmente, pensamos que eso basta y sobra, y no es así. A mí me cuesta memorizarme textos bíblicos, me cuesta. Pero cuando uno está orando, y como lo explica nuestro pastor, porque después de un gran tiempo entendí el significado más profundo de la oración en este lugar. El pueblo antiguo de Israel se empezó a lamentar, empezó a llorar, a gemir. Los ancianos empezaron a llorar, mira, el templo está destruido, estamos presos, no podemos hacer nada. Pero había una profecía de parte de Jehová para el pueblo de Israel. Porque al rey de Ciro Jehová mismo lo tomó para que el pueblo hebreo saliese de sus manos en uno de los dos regresos a Jerusalén. Y aquí ahora vamos a echar a la palabra del Señor, mi hermano. Y la gran pregunta: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está mi altar, hermano Freddy? ¿Cómo está su altar, mi pastora? ¿Cómo está su altar, mi hermana Milagro? ¿Cómo está su altar, mi hermano que está en la puerta? Porque muchas veces decimos es que tenemos que ser como payasos. Porque Dios conoce nuestras vidas. Pero yo pienso que tenemos que ser sinceros con Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu fiel lo guarda todo. Si usted tiene el Espíritu fiel que lo guarda todo, Dios por misericordia puede mostrar a los instrumentos espirituales, a sus profetas, cómo está su iglesia. Dios ahora mismo le puede demostrar cómo está mi vida delante de la presencia del Señor. Y cuando está el Espíritu fiel, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el pueblo? Habla con el otro. Le dice al otro, así está el hermano, esto me lo mostró el Señor. Eso es hipocresía. Porque el Espíritu fiel lo guarda. Si Dios muestra cómo está, es para que yo pueda orar a la presencia del Señor. No para descubrir el pecado de mi hermano, sino que para poder guardar a través de la oración intercesora por mi hermano. Pero hoy en día pasa todo lo contrario. ¿Cuántos tienen ese Espíritu fiel que lo guarda todo? Si a la primera arrancan, a la primera salen de este lugar, no quieren pasar el proceso. Israel caía siempre en esto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Eso me lo recalcaba mi Dios. Bendito sea su nombre. Y traté de profundizar. Y uno tiene que acatar el consejo de la esposa, porque eso es lo que me enseña mi pastor. Acaté un consejo de ella. Y empecé solamente a leer y a leer. Porque hoy en día la iglesia carece, hermano, carece de ese conocimiento bíblico. El pueblo muchas veces erra por falta de conocimiento. Si danzar es maravilloso, sentir a Dios es lo más
extraordinario. Hablar en lengua, hermano, yo me gozo cuando mi hermano empiezan a hablar en lengua. Pero como lo enseñó nuestro pastor, esa es una manifestación del poder de Dios. Pero ¿cómo lo conocemos nosotros? Por su fruto. Israel no estaba teniendo buen fruto. ¿Por qué? Porque cuando el primer embarco a Jerusalén fueron como 50.000 familias que salieron. 50.000, un número grande, para ir a Jerusalén en esa travesía, porque había una profecía de que iban a volver. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Porque en el primer viaje, bendito sea su nombre, cuando Zorobabel iba a reconstruir el templo y el altar, esto está en Esdras 3, hubo oposición. Porque dentro del cautiverio, un pequeño remanente judío no fue esclavo, sino que se quedó en Jerusalén. Y esa pequeña minoría, cuando al ver, bendito sea su nombre, a Zorobabel, que iba, bendito Dios de gloria, a construir el altar, el templo para Dios, él no quiso que le ayudasen. Hubo un pequeño conflicto ahí. El rey de Ciro dio una orden, los dejó partir. Vayan a que reconstruir su templo, váyanse. Lo importante de usted y de mí es cómo está el altar. Eso tiene que ser importante. Porque nosotros nos tenemos que presentar como sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Con cuerpo, en alma y en espíritu. Nos tenemos que presentar ante Dios. Antes que llegara Esdras en el segundo viaje, que fueron 2.000, que fueron con Esdras, y de esos 2.000 iban sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Ese grupo iba en el segundo viaje. Y al llegar a Jerusalén, Esdras hizo algo que la iglesia muchas veces carece, o carecemos, me incluyo. Antes de salir de las manos de los babilónicos, Esdras era un erudito de la ley, era un escriba que conocía la Torá, era un escriba que dedicaba tiempo a la escritura, a la enseñanza, era un hombre que se metió con Jehová. Quería conocerlo de una forma más profunda. Fue un hombre a lo mejor que no fue muy nombrado en la Biblia, pero este hombre estaba en la intimidad con Jehová. Hizo algo que muchas veces la iglesia carece. Él dispuso su corazón. Algo que nosotros muchas veces no lo hacemos. Disponemos solamente para venir a un culto. Solamente algunos para venir a orar. Algunos para ayunar. Algunos para orar. Esdras se dedicó con todo su corazón para poder enseñarle a que el pueblo volviese a lo que Jesús nos enseña a nosotros, para que el pueblo volviese a los estatutos, a los mandamientos, a la Torá, a la enseñanza, porque no podían adorar a Dios. Porque la adoración que hace Israel para Jehová es algo tremendo, hermano. Pero ellos adoran con entendimiento. Algo que la iglesia muchas veces tampoco lo hace. Cantamos cualquier canción secular, hermano. No cantamos esos himnos espirituales, cánticos de alabanza. El pueblo de Israel, antes de adorar,
Conocían a Dios para que cuando adorasen pudieran adorar con entendimiento. Y ese entendimiento era crucial para Esdras, hermano. Ese conocimiento era tan crucial para Esdras que lo dedicó. Pero tristemente se pilló con una mala noticia este hombre. Se dio cuenta que los judíos varones estaban casados con mujeres extranjeras. Sorprendió al pueblo de Israel en adulterio. Algo que tenían que cuidar el linaje, tenían que cuidar su línea, tenían que cuidarse, no juntarse con extranjeros, juntarse con extranjeras. Hoy en día la iglesia está pasando casi lo mismo, hermano. Un día estamos con Dios, al otro día le damos la espalda y estamos en el mundo. Un día levantamos la mano al cielo y al otro día nos queremos devolver al mundo. Un día somos de Cristo, al otro día somos del diablo. Un día lo usa Dios por misericordia y al otro día lo usa el diablo. Un día estamos con gozo y al otro día, por más que el coordinador quiera sacarle una sonrisa, está amurrado el hermano, amurrada la hermana. ¿Y por qué muchas veces están amurrados? Porque la mirada la tienen en los hombres y la mirada la tiene que tener en Cristo Jesús, hermano. Cuando su mirada está en Cristo, hermano, usted avanza, usted aprende, usted es útil dentro de la obra de Dios. Pero cuando la mirada está en los hombres, ¿por qué? Porque Esdras se dio cuenta que el pueblo hebreo, el pueblo judío, había cometido un grave error. ¿Cuántos de nosotros jugamos con Dios? ¿Cuántos de nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos danzan en la carne y profetizan en la carne? Estas cosas a algunos no les gustan, hermano. Sino que lo único que quieren es que Dios te va a bendecir, es que Dios va a ampliar tu visión, tu mirada. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar las cosas que traímos en esas cadenas espirituales muchas veces. Porque cuando usted y yo entendemos que la paga del pecado es muerte, hermano, es muerte, es muerte. Leía un libro un día, hermano, y le hacían la pregunta a un hombre. Conocía la palabra y se enfermó. Y el otro le hacía una pregunta: ¿qué te gustaría a ti hacer? Bueno, si estoy en esta condición, yo me prefiero ir con el Señor. Porque muchas veces pedimos sanidad a Dios y Dios nos quiere llamar porque Él conoce el futuro. El apóstol Pablo lo dijo claramente, hermano: sea que viva o sea que muera, su vida le pertenecía a Cristo. Pero hoy en día la iglesia, ¿qué está pasando, hermano? Hoy día muchos hermanos juegan con el evangelio. Un día están y al otro día no están. Y cuando usted es inconstante y eso se forma rutinario, va a ser toda su vida inconstante. Y lo digo con harto respeto esto, hermano. Aquí hay hermanos con tremendo potencial. Hay hermanas con tremendo potencial, pero están durmiendo. Dios ha depositado algo tan grande en las manos de algunas hermanas y no lo quieren trabajar. Eso es ser desobediente. Y al ser desobediente, ten cuidado porque la mano de Dios puede caer en nuestras vidas. Y no hay quien pueda sacar esa mano. Y pensamos porque me voy a otra iglesia o viene otro de una iglesia, el proceso de Dios te va a seguir. El pueblo de Israel tenía mal testimonio. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Cuando hay oposición,
en la construcción del templo que querían levantar para Jehová, hubieron opositores que acusaron al rey: rey, no los dejes construir el templo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene una mala reputación. En el tiempo antiguo destruían las naciones, pero tristemente después se olvidaban de Jehová. Y Jehová castigaba a Israel, incluso muchas veces nos castigaba a nosotros por la desobediencia del pueblo de Israel. Muchas veces la desobediencia de un esposo le trae consecuencia a toda la familia. Muchas veces la desobediencia en la esposa le cae una consecuencia a toda la familia. Después, ¿por qué los hijos no quieren caminar? ¿Por qué los hijos después toman malas decisiones? Porque nosotros como padres muchas veces no damos ese ejemplo en la casa, no damos ese ejemplo en la calle, no damos ese ejemplo en el supermercado, no damos ese ejemplo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos similitudes del pueblo de Israel. Tenemos similitudes del pueblo de Israel. Y esa oposición le costó más de 6 o 7 años, si no me equivoco, aproximadamente, en poder terminar el templo. Por una mala reputación. ¿Cómo está nuestro testimonio? Después que algo tan tremendo hizo Dios con nuestras vidas. Cuando usted conoce la historia del hijo pródigo, cuando se devolvió, entró en sí, entró en razón: iré a la casa de mi padre. ¿Cuánto jugamos con Dios y venimos mal? Dios es tan misericordioso que nos perdona otra vez. Nos vuelve a colocar anillo en nuestro dedo. Nos viste desde la cabeza hasta la planta de los pies, hermano. Nos lava con su sangre, nos perdona con su amor. Pero pasa un tiempo, hermano, y volvemos a caer en la inmundicia, volvemos a caer en el barro. De esas cosas Dios se está hartando, hermano. Por eso muchas veces la mano de Dios está en la vida de los hombres, por desobediencia, hermano. Dios quiere sacar su mano, Dios quiere sacar la mano si en mi vida hay desobediencia. Pero antes de eso nos tenemos que arrepentir, y con todo nuestro corazón. Porque si nos arrepentimos alcanzaremos misericordia. Algo que no querimos tampoco. Hay hermanos con ministerio enterrados allá abajo en el suelo. Y no sé cómo no hay temor en el corazón para con Dios cuando le tenga que rendir cuentas, si es que se va con Dios. Sí, pues hermano. ¿Por qué Saúl fue desechado? Por desobedecer. Dios puede quitarte el ministerio. Te puede quedar solamente el nombre de evangelista. Te puede quedar solamente el nombre de pastor. Te puede quedar solamente el nombre de profeta. Pero por la desobediencia Dios puede quitarte ese ministerio y concedérselo a alguien que sí realmente lo quiere trabajar. ¿Cuántos de nosotros cuidamos nuestra corona? Puede llegar otro y nos puede quitar nuestra corona. El lugar de posición en donde me encuentro de salvación. Por desobediente ante la presencia de Dios. Dios me va a tomar, me va a sacar y va a colocar a otro. Si esto no es decir me voy con Cristo, esto es obedecer la palabra de Dios. Esto es cumplir sus mandamientos. Y aquí están los pocos amenes. ¿Por qué? Porque no les gusta cumplir los mandamientos de Dios. Por eso dice la Biblia: serán muchos los llamados, pero de este lugar vamos a volar poco, hermano. Vamos a volar poco de este lugar.
Muchos los llamados, pocos los escogidos. Preocúpese, preocúpate, hermano Freddy. Preocúpese, hermana. Preocúpese, hermano. Preocúpate, joven. Porque si Cristo viene y estás en desobediencia, te vas a quedar. Nos vamos a quedar si estamos en desobediencia. Yo sé que estos mensajes muchas veces a mí, cuando lo leía, cuando lo estudiaba, hermano, Dios me amonestaba, Dios me reprendía mi vida, porque esta palabra es para mí primeramente. Hoy en día los predicadores están igual como el pueblo de Israel. Predican acá en el altar supuestamente con temor. Se bajan del altar y el mundo los consume. Conociendo la palabra, predicando la palabra. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no queremos acatar el consejo de la palabra. Cuando uno ve venir el peligro, ¿qué hacemos? Si yo veo venir el peligro a mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Llegar que el peligro llegue o esquivar ese peligro? Dios me está hablándome a mí. Porque muchas veces Dios nos amonesta en la madrugada. Dios nos amonesta para levantarnos a orar. Dios nos amonesta para ayunar. Dios nos amonesta para poder buscar santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero muchas veces, mi hermano, nos quedamos acostados, no los queremos levantar, porque florece la carne, florece el deseo de seguir durmiendo, florece el deseo. Y esto lo digo con harto respeto también, hermano. Muchas veces cuando tengo o tenemos con mi esposa a trabajar en lo espiritual, muchas veces como matrimonio deberíamos pedirle a Dios el don de continencia, para que Dios verdaderamente nos pueda usar con poder y con autoridad. Muchas veces se suben aquí al altar, hermano, y están con relaciones sexuales. Muchas veces hay hermanos que maquinean pensamientos, hermano, malo en contra de la señorita. Dios no puede ser burlado, hermano. Jehová reprenda a estos carnales, hermano. Queremos vivir el poder de Dios, queremos sentir el poder de Dios, pero no hacemos nada en la intimidad con Dios, hermano. Mira cómo está tu matrimonio, preocúpate por tu matrimonio. Esa ineficiencia que tengo, mi esposa tiene que orar por mi ineficiencia. Y si yo veo algo que mi esposa está haciendo mal, yo tengo que orar por ella. ¿Quién dijo que el matrimonio es perfecto? ¿Quién dijo que el cristiano es perfecto? Vamos camino a perfección. Pero ¿sabe cuál es el error? Muchos pensamos que aquí están los perfectos, aquí están los más imperfectos, hermano. Y yo soy uno de esos, hermano. Aquí estamos todos los imperfectos, los que nos cuesta orar, los que nos cuesta ayunar, los que nos cuesta santificarnos, los que nos cuesta leer la palabra, los que nos cuesta perdonar. El tema es que Dios da tiempo. Y el tiempo es de Dios. El tema es cuando se acabe el tiempo y no perdonaste a tu hermano. El tema es cuando se acabe el tiempo y no perdonaste a tu esposa. El tema es cuando se acabe el tiempo, bendito sea su nombre, y no le obedeciste a Dios en profecía que era para el hermano o para la hermana. Esa sangre un día va a ser reclamada. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, mis hermanos. Bendito sea su nombre. El templo, paréntesis, la casa de Dios, las murallas, son algo muy importante que nosotros tenemos que fortalecer. Porque podemos levantar un altar a Dios. Yo aquí en mi corazón puedo levantar un altar a Dios. Pero ¿cómo está mi fundamento? ¿Cómo está mi perímetro? ¿Cómo están las murallas fortificadas? Para que realmente en aquel altar
pueda derramar mi alabanza, pueda estar guardado con la sangre de Cristo. No sacamos nada con levantar un altar a Jehová si los muros no están trabajados. Porque antes que llegara Edra, bendito sea su nombre, a la alabanza, estuvo Nehemías preparando el templo. Estuvo Nehemías preparando las murallas. Bendito sea su nombre. Hubieron 50,000 hombres que estuvieron trabajando antes que llegara Edra al altar. Antes que llegara Edra a la que empezara a enseñarle al pueblo a volver a los mandamientos. Aquí hay hermanos que están capacitados pero están durmiendo. Hay hermanas que están capacitadas pero están durmiendo. Por eso cuando el enemigo nos quiere golpear a nosotros como iglesia, nos golpea tan duro, hermano, porque poco entendemos el concepto de la palabra. Y nos refugiamos solamente en unos pocos que realmente están buscando el rostro del Señor. Mientras que los demás, hermanos, están siendo desobedientes en muchos ámbitos, mi hermano. Aprendí, hermano, de parte de Dios, que nosotros como líderes tenemos que presentarnos como ejemplo en todo. Y usted es un líder de su casa. Usted es un sumo sacerdote en su casa. Bendito sea su nombre. Mire, para los israelitas las murallas rodeaban la ciudad para protegerla, fortalecerla y perseverarla. Pero para nosotros, hermano, es todo lo que nos mantiene protegidos ¿de qué? Cuando usted, hermano, esto se lo digo en el espíritu, hermano, para nosotros es todo lo que nos mantiene protegidos y nos permite fortalecernos en el Señor. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración que usted le hace a Dios, hermano. Usted está fortaleciendo sus murallas. Pero hoy en día a algunos se les fue hasta el gozo, pues, hermano, pero va a llegar la alabanza y ahí van a ser los espirituales. Cuando están aquí en el altar la hacen toda, pero cuando muchas veces están abajo en el asiento, hermano, no quieren adorar a Dios. Perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor que escudriña nuestros pensamientos, hermano. Cuando predicó un hermano y le querían llegarle el micrófono a los demás, oiga, si usted lo ve lindo desde acá, pero vívalo. Vívalo. Es una de las mejores experiencias espirituales que he vivido. Y uno las tiene que tomar con gozo, con alegría. Porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Tenemos que decir en nuestras debilidades, fuerte soy porque Cristo está conmigo. Y cuando usted le adora de todo corazón, usted está fortaleciendo su muralla. Cuando usted está ayunando, cuando usted está leyendo, cuando usted está buscando el rostro de Dios, usted está fortaleciendo sus debilidades. Satanás destruye dos pilares fundamentales de nuestra ciudad o de nuestros muros. Satanás se encarga, hermano, de destruir algo importante en nuestra vida y que Jehová lo reprenda. Una de esas es la comunión con Dios. Y nuestra fortaleza en el Señor es la perseverancia. Eso es lo que hace Satanás, hermano, y que Jehová lo reprenda. Te lleva al gozo, nos lleva a la alegría, nos lleva a la perseverancia. Nos destruye de una forma espiritual. Lo íntimo, la comunión con Dios. Al destruir la comunión, los muros caen. Al destruir la comunión, hermano, nos vamos a lamentar igual como esos ancianos cuando vieron el templo destruido. Ahí nos lamentamos. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos una brecha allá atrás y no la queremos cerrar porque nos gusta el pecado. No la queremos dejar porque nos gusta hacer eso. Pasa un año, pasan 2 años, te vas para el mundo. Te vuelves a levantar, pasa un tiempo, te vuelves a ir al mundo. Dios está cansado de eso, hermano.
Pero entendamos que el que esté firme, mire que no caiga. Bendito sea su nombre. Dios levantó a 2 hombres para reconstruir Zorobabel el templo con los muros y Nehemías las murallas. Nos llevó antes para preparar todas esas cosas. Y después Esdras fue solamente con 2000. Y esos 2000 eran porteros, eran levitas, eran sirvientes del templo. Y aquí me detengo un poquitito porque yo sé que Esdras no la hizo todo. Esdras no pudo hacer todo. Dios tuvo que preparar primero a Nehemías un tiempo atrás para poder fortalecer los muros. Para que cuando llegara esa verdadera adoración, pudiésemos adorar de una forma segura y los enemigos no puedan atacar en nuestra adoración. Porque si usted entendiera en el ámbito espiritual, cuando usted está adorando a Dios, hermano, cuando usted adora en el Espíritu, hermano, hay cadenas que se están rompiendo. Entendamos que Él se mueve, su Espíritu se mueve en la alabanza. Pero cuando esa alabanza es en el Espíritu, hermano. Y no solamente depende del coro, depende de nosotros como iglesia. Bendito sea su nombre. Cuando Esdras llega a Jerusalén, lo primero que hizo fue construir el altar. Porque ya estaban los muros, estaba el templo. Ahora, Esdras, ahora sí levantemos ese altar. Pero se dio una vuelta por el pueblo y se dio cuenta que estaban faltándole a la ley. Estaban casadas con mujeres extrañas. Y mandó un edicto a firmar y a que se deshacieran todos esos matrimonios que estaban con mujeres paganas. Esto lo digo en el espíritu, hermano. No piense que esto es en la carne, esto se lo digo en el espíritu. Divórciese. Divorciémonos de todo lo que nos hace mal. Divorciémonos de las cosas del mundo. Divorciémonos de las pasiones del mundo. Divorciémonos, hermano, de esa inconstancia de que un día estoy con Cristo y el otro día estoy con el mundo. Divorciémonos, hermano, con las cosas que a Dios no le agradan, hermano. De esa forma, cuando usted levanta un altar, Dios va a ver esa obediencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando usted se esfuerza en dejar las cosas del mundo, Dios coloca automáticamente en su iglesia el querer como el hacer, mis hermanos. Dios automáticamente, cuando ve a su iglesia que se quiere ordenar, Él empieza a colocar el querer en el corazón. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer con nuestro corazón? Cuando empezamos a dejar las cosas del mundo, cuando entendemos que ya las murallas están listas, está todo acordonado, lo del templo, hermano, levantamos un altar a Dios. En ese momento, hermano, tenemos que derramar nuestro corazón y ser como este escriba Esdras, hermano, disponer nuestro corazón para la alabanza, disponer nuestro corazón para poder honrar a este Dios maravilloso. Pero eso va a acontecer cuando ordenemos nuestra casa. Mientras tanto, van a venir los vientos, van a venir aquella lluvia fuerte. Y los muros que pensamos que estaban en la roca, esos muros muchas veces los construimos en la arena. Tristemente pasa que cuando viene ese viento recio fuerte, viene el huracán, viene el problema, viene la adversidad. Cuando nuestra casa no está fundada en la roca que es en Cristo Jesús, lamentablemente todo el trabajo que hicimos lo hicimos mal. ¿Y por qué lo hicimos mal? Porque hay cosas en nuestro corazón que no la hemos confesado a Dios. Hay cosas en nuestro corazón que Dios nos está diciendo, hermano, que nos arrepintamos y nos convirtamos de todo corazón.
De esa forma, cuando su corazón está limpio, su mente está sana. De esa forma, cuando su corazón está limpio, su cuerpo está sano en el Espíritu. Y el templo del Dios vivo, el Espíritu Santo de Dios, empieza a habitar en el templo del Dios vivo. Y ese templo es usted, ese templo soy yo. Somos el templo del Dios vivo. Bendito sea su nombre. Bendito Dios de gloria. Mire, ¿qué es un altar? Es un lugar donde nos encontramos con Dios diariamente y ponemos en práctica estos 4 principios básicos. Confesión. Ahí pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Cuando hemos confesado, los levantamos y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adorar a Dios. Nos tomamos un tiempo de poder dejar los quehaceres del hogar. Nos dejamos un tiempo del trabajo y nos empezamos a reunir para lo mejor, hermano. Entramos por esos atrios con alabanza. Entramos por esa puerta con un corazón para poder derramarlo ante la presencia de Dios. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, confesamos nuestros pecados. Él ve la intención de nuestro corazón. Y cuando esa intención de nuestro corazón es buena, ahí Dios la prueba. Porque yo no tomo nada mucho en cuenta a esos hermanos y esas hermanas que ando por el sentir, hermano. Yo siento de parte de Dios, yo al tiro mejor no. No es que yo siento, hermano, de parte, no, es que esto no es por sentir nosotros. Perverso, y esto es perverso, esto es engañoso. Aquí tenemos que ser guiados por la palabra a través de su Espíritu Santo, hermano. El hermano va a decir, así dice el Espíritu Santo. Así dice o escrito está. No por el sentir. Por eso hay que tener cuidado. Porque el sentir es engañoso. Pero cuando está el Espíritu de Dios, yo me gozo cuando Dios toma los instrumentos en el Espíritu, hermano. A lo mejor no danzaré en el Espíritu, no hablaré en lengua, pero yo le pido a Dios discernimiento, el poder dirigirme a Dios. No, sino que para discernir, hermano, y para poder decirle a Dios, Dios ten misericordia, están tomando tu nombre en vano, Señor. Señor, si esto no es tuyo, que la hermana caiga a tierra, hermano, y pueda arrepentirse. O el hermano pueda arrepentirse. Pero cuando hay un corazón dispuesto, un corazón sincero ante la presencia de Dios, te va a decir, así dice el Espíritu Santo a la iglesia. Y esa profecía que dice el hermano, o esa profecía que dice la hermana, se va a cumplir. A mí me han llegado profecías de Dios y profecías que no son de Dios. Y cuando las cosas no son de Dios y hay madurez en nuestras vidas, uno lo lleva a la oración. Porque Dios me prometió algo y Dios me lo cumplió. Y si Dios cumple, Él quiere que nosotros también le cumplamos. Bendito sea su nombre. Después que le adoramos, hermano, queremos entregarle sacrificio. Y con esto voy a ir terminando. Le entregamos nuestra vida en obediencia. ¿Por qué? Porque está el compromiso. Y al estar estas 4 ingredientes en un cristiano: confesión, adoración, sacrificio, compromiso, bendito sea su nombre, el Dios Todopoderoso empieza no solamente a ordenar mi casa, sino que Dios nos da una tremenda bendición, que cuando vamos a una casa de un hermano, cuando vamos a una casa de una hermana, esa bendición que va con nosotros en nuestro corazón, esa bendición la dejamos en la casa del hermano, esa bendición la dejamos en la casa de la hermana. Cuando los pastores están en la bendición y hablan a nuestras vidas algo que nos va a corregir, y cuando viene de parte de Dios en obediencia, hermano, esa bendición cae en nuestra casa, hermano, y empieza la palabra a través de su Espíritu a redargullir nuestras vidas, hermano. Por eso vuelvo al comienzo. ¿Cómo está su altar? Yo no soy de eso que pasa aquí al altar, no. Usted conoce su corazón. Yo conozco mi corazón. Si queremos ver la explosión de Dios,
Porque Dios se muere de diferentes formas, pues, hermano. En un silbido apacible, en un viento recio, ¿no? En una llama de fuego. Autoexamínese. Mírese. Mírate, hermano Freddy. Mírate, hermano Freddy, en esta palabra. Y reconóceme a través de esta palabra en qué estamos fallando. Pero hagamos una acción. Arrepintámonos. Y cuando nos arrepentimos, vamos a ver la gloria de Dios. Pero a lo mejor no en nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios en los niños. Vamos a ver el derramamiento del Espíritu en los jóvenes. Vamos a ver sanidad. Vamos a ver prodigios. Vamos a ver milagros. Y usted dirá, Señor, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Nos vamos a regocijar, nos vamos a alegrar cuando Dios empiece a derramar de su Santo Espíritu sobre el hermano, sobre la hermana, aquel que viene por primera vez, segunda vez. El Espíritu de Dios quiere derramar sobre sus vidas, pero es necesario que usted pueda abrir la puerta de su corazón, hermano, porque Él quiere cenar con nosotros. Porque esta palabra un día nos va a juzgar. Un día, si me voy con Cristo, estaré compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Pero si soy desobediente, no voy a ser resucitado. Si es que he muerto, tampoco voy a ser levantado, sino que voy a estar ahí en el juicio del gran trono blanco. Ahí va a ser el lloro y ahí va a ser el crujir de dientes. Pero en este día Dios nos da una salida de escape. Antes de restaurar su altar, pídale a Dios cómo están sus muros en el Espíritu. Muéstrame, Señor, cómo están las murallas. Señor, muéstrame qué brecha tengo abierta, porque siempre caigo en el mismo error. Dios lo va a mostrar a través de un sueño, a través de una profecía. Y si eso viene de parte de Dios, acate el consejo de la palabra.